Agresión de género. ¿Acaso el feminismo es responsable de que haya más agresiones o violencia de género? Por supuesto que sí. El único responsable es el feminismo. Asimismo, me dejan muchos comentarios sobre el tema de feminicidios. Quiero que lo veamos a detalle. En los comentarios me dicen, no, es porque por culpa de los feminicidios y todos los políticos hablan de feminicidios, tenemos que tener leyes de género. Eso sería lo equitativo, no lo igualitario. Recuerden, igualdad y equidad no son lo mismo. Pero me gustaría que el día de hoy viéramos juntos este tema, todo el tema de violencia de género. Quédate que lo vamos a ver juntos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Como estuvimos platicando al principio, en realidad el feminismo es culpable de que haya más agresiones de género. Me parece que sí, por varias razones. La primera, hoy en día a todo le llamamos agresión o peor, violencia. Porque una cosa es una agresión, que yo te diga algo que no te gusta, y otra cosa es que sea violencia. Hoy en día nos encanta hablar que todo es violencia. Es más, hay personas, para ser más francos, hay hombres que están en prisión porque le dijeron algo a su mujer que no les gustó. Si le dijeron, estás gorda, acabaste en prisión. ¿En serio eso es violencia? Y más importante, que la mujer no dijo nada o no habrá incitado la pelea. Me parece que no. Entonces, sí es culpa del feminismo que todo le llamemos violencia o agresión. Por otro lado, hoy en día el feminismo ha hecho que los hombres somos básicamente carteras. Entonces, si tú no puedes proveer, eres un mal hombre. Aparte, las mujeres ahora tienen esta libertad sexual en donde yo hago lo que quiera, soy muy libre, pero me embarazo y ahora es tu responsabilidad. Por ley, mucha igualdad, pero si se llegan a embarazar, aunque ellas tengan los anticonceptivos, aunque ellas decidan la relación, aunque ellas tengan, y no estoy dando mi opinión de si está bien o no, tienen aborto, al final es responsabilidad del hombre. Entonces, como está la situación económica actual, ¿de quién es culpa de que haya más agresión, violencia, robo? Pues del feminismo. Porque ahora los hombres, si tienen una familia, en muchas ocasiones se ven obligados a tener que hacer actos criminales para poder sobrevivir. Y no en lo individual, porque los hombres, hay muchísimos hombres en la calle. El 95% de los casos de personas en situación de calle son hombres. Entonces, aquellos o muchos de los que hacen actos de violencia o de agresión o actos criminales es porque seguramente tienen una familia. Y el feminismo ha generado que tú eres el único responsable. Tú y las leyes, obviamente, porque tú puedes acabar en la cárcel si no mantienes a tu hijo. Ahora bien, me gustaría que habláramos específicamente del tema de feminicidio. Lo vemos en los políticos que lo dicen diario. Y diario vemos estadísticas de, en lo que va del año, en 4 meses ha habido 10 feminicidios. ¡Uy, qué horror! A ver, la muerte de cualquier persona es gravísima, es muy triste, pero también seamos realistas en el mundo en el que vivimos. Mueren 10 mujeres, eso no es feminicidio, ¿ok? Y 2, murieron 138 hombres, que esos no cuentan. ¿Por qué? Me gustaría que usáramos el sentido común. ¿Por qué es más importante la vida de una mujer que la de un hombre? Hace muchos siglos, en las guerras, había la preocupación de las mujeres para repopular una nación. Ok, está bien. Pero adivinen qué, se necesitan hombres y mujeres para popular una nación. Y 2, hoy en día hay excesos de personas. Toda la Agenda 2030 de la ONU, con todas estas ideas de género, uno de los grandes problemas es el exceso de personas. Entonces, hoy en día ya la mujer no es nada más una manera de procrear y tener una población. Tenemos exceso de gente. Entonces, ¿por qué vale más o por qué pesa más la vida de una mujer que la de un hombre?
Yo en particular vivo en un país muy violento y las cifras normalmente indican que los hombres somos agredidos y asesinados 11 veces más que una mujer. Al menos, al menos. Ese es un número conservador. Y nuevamente, ¿por qué vale más una mujer que un hombre? Por favor, déjame en tus comentarios qué crees tú que sea un feminicidio que está tan de moda hablar y los políticos les fascina. Por favor, dame un like, suscríbete para ver nuevos videos y, como te dije antes, déjame tus comentarios. Ahora bien, ¿qué es feminicidio? Feminicidio no es cuando una mujer muere en manos de un hombre. Además, ¿se han dado cuenta que cuando una mujer desafortunadamente le quita la vida a otra mujer, no saben qué hacer? Porque, ¿cómo? ¿Lo llamamos feminicidio o no es feminicidio? Pero bueno, no es que muera una mujer en manos de un hombre. Es correcto, me escuchaste bien. No es que muera en manos de un hombre. Feminicidio, o el término correcto de feminicidio, es cuando un hombre le quita la vida a una mujer por el hecho de que sea una mujer. Por supuesto, quizás hay casos que suceda, que son personas con problemas mentales, ¿correcto? Pero en general, ningún hombre, o la gran mayoría, el 99.9% de las ocasiones, eso no es el caso. Por favor, entendámoslo, no es el caso. Si lo hizo fue porque estaba harto, porque lo había insultado lo suficiente y se hartó, por celos, porque lo robó, porque le fue infiel, por las razones en que por toda la historia de la humanidad un ser humano ha matado a otro ser humano. Por esas razones. Entonces, por ende, no es un feminicidio. Ahora bien, mucha gente en los comentarios siempre me dicen, no, lo que pasa es que en las leyes hay ciertas acciones que deben presentarse para que sea considerado un feminicidio. Está bien, medio me la compro, pero no es así. ¿Por qué? Porque esas tipificaciones o esas indicaciones pueden ser si la golpeó antes, o si la ropa la tenía desalineada, o si movió el cuerpo de punto A a punto B. ¿Me estás diciendo que porque moví un cuerpo de un punto a otro, odio a las mujeres? Es muy tonto, ¿verdad? Además, ¿sabían ustedes que hay un montón de hombres que mueren en manos de mujeres? Por supuesto que sí. ¿Y saben qué es más grave? Que cuando es niños que son asesinados por sus madres o mujeres, es 3 veces más que los hombres. Las mujeres lo hacen 3 veces más que los hombres. Y son niños, es decir, son hombres. ¿Has escuchado tú la palabra hominicidio? No, ¿verdad? No existe. Ni siquiera está en nuestro diccionario o nadie habla de eso. Pero sí hay casos en los que hombres mueren en manos de mujeres. Sí los hay. Y nadie dice es hominicidio. Entonces, feminicidio es específicamente si un hombre le quita la vida a una mujer, lamentablemente, por el hecho de ser mujer. Es tristísimo que se muera una mujer, pero es igual de valioso un hombre. ¿Sale? Entonces, por favor, dejemos de hablar de feminicidio. Y no porque mueran mujeres significa que tiene que haber leyes de género. Esos son desiguales. Esas son acciones misándricas. Y estamos viviendo en un matriarcado, en donde se muere una mujer, es gravísimo, que sí lo es, pero a nivel contexto general, mueren mucho más hombres. Por favor, tenemos que tener claridad de qué es un feminicidio. Y como hombre, yo necesito que cada vez que escuches a un político hablar de hubo 8 feminicidios. No. Eso no es un feminicidio. Deja de echarle la culpa a los hombres. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora bien, si hemos entendido correctamente qué es feminicidio, ¿qué crees tú
que consideremos violencia de género o agresión de género. Esas son cuando un hombre violenta o agrede a una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, que odie que ella sea mujer. Que sí puede existir, evidentemente, pero son problemas mentales y es muy extraño. ¿Tú has escuchado alguna vez de una mujer que sale a la calle a patear hombres porque odia que sean hombres? Seguramente existirá, pero es una anomalía y es algo muy extraño y a nadie le cabe en la cabeza. Pero ¿por qué hoy en este mundo misándrico, feminista, radical, creemos lo inverso en un hombre? ¿Por qué podemos creer que un hombre esté agrediendo o atacando, violentando a una mujer por el hecho de ser mujer? Es ridículo, ¿verdad? Ni tú te la crees, ni yo me la creo. Entonces, ¿por qué existen leyes de género? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo misándrico. Las leyes de género lo que dicen es, si una mujer es agredida por un hombre, es violencia de género o agresión de género. ¿Cuál es la diferencia? Agresión de género básicamente es un hombre que hizo algo que a una mujer no le gustó. Eso es todo. Y lo peor es que estamos pasando de agresión a violencia muy fácilmente. Y es culpa del feminismo mal entendido. Recordemos que feminismo es igualdad de derechos y obligaciones. Eso es feminismo. Eso es todo. Entonces, ¿por qué existen leyes de género? ¿Y por qué existe violencia de género? No debería existir. Las mujeres son igualmente violentas que cualquier hombre. ¿Me estás escuchando correctamente? Todas las estadísticas y estudios te dicen y te confirman que la violencia es igual de un lado que para el otro. Las mujeres son igualmente violentas. Si no me crees, saquemos a los hombres de la ecuación. Veamos las parejas heterosexuales contra las parejas homosexuales, 2 hombres, y las parejas lesbianas, 2 mujeres. ¿Saben la razón principal de divorcio de las mujeres, de las lesbianas? Es infidelidad y violencia. Y hagamos un paréntesis. Las parejas heterosexuales en promedio se divorcian 50%, las homosexuales, 2 hombres, 22%, y las de 2 mujeres, las lesbianas, estamos hablando de arriba del 75%, 80, 82% en algunos lados. Y la razón principal es violencia. Entonces, hombres y mujeres son igualmente violentos, ¿ok? Tenemos que entenderlo. No existe tal cosa como la violencia de género. Perdón, pero no lo existe. Las mujeres son más violentas con niños y personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la violencia es una cuestión de poder. Eso es todo. Por favor, dejemos de estar hablando de violencia de género. No existe. Y si existe, es igual para los dos lados. Vivimos en feminismo, ¿no? Hoy en día las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros. Entonces, hagamos leyes de género, pero que puedan ser usadas también por hombres. Que los hombres podamos ir al Ministerio Público o a la Fiscalía y decir, mi mujer me agredió, sin que se burlen, nos digan, no, eso solo aplica para mujeres. Olvidémonos de la violencia de género, por favor, no existe. Y olvidemos las leyes de género. Muchas gracias, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.